Soy el padre Ignacio Herrera, misionero del Espíritu Santo. Un gusto que nos puedan acompañar en este momento. Pues ahora nos va a tocar a los misioneros del Espíritu Santo entrevistar a algunos jóvenes que han ido favoreciendo su opción de vida cristiana a través del tiempo. Gabriel, mucho gusto. Qué gusto tenerte Hola. entre nosotros. No, al contrario, pues muchas gracias por invitarme ahora a yo ser el platicado, el entrevistado. Bueno, yo creo que la primera pregunta en esto del mundo juvenil es, ¿quién es Gabriel? ¿Quién es Es, Gabriel? em, pues soy Gabriel. Pues soy un joven miembro de la parroquia de la Santa Cruz del Pedregal, de muchísimo tiempo, ¿no? O sea, como pues de mi familia y todo. Y pues yo apoyo como en varias cosas, incluyendo la revista Ven y Sígueme. Em, y bueno, y pues de profesión yo me dedico a la docencia. Yo doy clases de arquitectura. He hecho algunas otras cosas, pero pues ahorita me he dedicado 100% a la labor académica en arquitectura. Más o menos, así como para ¿Y empezar. tienes más hermanos? Sí, tengo una hermana más chica, sí, y ya, somos solo dos. Bueno, ¿qué es lo que más disfrutas hacer? Me gusta mucho la música, mucho, mucho la música. De hecho, en algún momento, terminando la prepa, yo consideré estudiar música, así seriamente. Bueno, consideré seriamente muchas cosas, pero sí, la música siempre me ha gustado mucho. Y de hecho, en algún momento durante una época, antes de la pandemia, teníamos un grupo musical ahí en la misa de jóvenes de las 7 de la tarde cuando estaba el padre Eugenio. Y bueno, pues obviamente con la pandemia, pues todo eso se suspendió y varios de los que estaban en el grupo, pues incluso se fueron a vivir a otras ciudades, pues ya como que nos cambió un poco el rumbo, pero sí, la música la verdad me gusta mucho. Y bueno, pues también me gusta mucho leer, me gusta mucho obviamente la arquitectura, el arte, pues esos temas que son como de mi profesión, ¿no? Pero también me gusta mucho la docencia. En general me gusta mucho estar con jóvenes. Entonces, pues también es como una cosa que disfruto, pues estar ahí participando de los apostolados juveniles y cosas así. ¿Qué con tu opción cristiana en tu día a día? ¿Cómo lo vives? Esa es una pregunta muy interesante porque, pues yo, digamos que Eh, sobre todo dado el ámbito profesional en donde yo me desenvuelvo, pues yo he estado muy, muy metido en el mundo del arte, por ejemplo, durante mucho tiempo estuve trabajando en museos y cosas así, y también pues en el mundo de la arquitectura son mundos muy seculares. Entonces, y yo toda la vida he ido a escuelas laicas, entonces yo estoy acostumbrado desde chiquito a estar en ambientes muy seculares, incluso hasta antirreligiosos, ¿no? Entonces, pues esa pregunta ha sido, o sea, es muy interesante porque como que yo desde chiquito tengo como mucha conciencia de eso, de que yo soy católico y estoy como todos los días, pues como muy agradecido de mi fe y pues tratando de vivirla con humildad, pero también con firmeza, ¿sabes? Y un poco como, pues tratando de dar un testimonio vivo, aunque no sea explícito, pues de mi fe a la gente que me rodea. Entonces, pues sí, a veces sí sale, ¿no? A veces sí se entera la gente que soy católico y pues ya como que las conversaciones se vuelven más explícitas. Pero aunque no sea así, pues eso, ¿no? Pues yo trato a donde quiera que yo vaya y con la gente con la que me rodee, te digo, incluso si me toca convivir con gente que nada que ver con nuestra fe, con el cristianismo, pues eso, ¿no? Como tratar más o menos de alguna manera, pues de ser testimonio, de llevar el mensaje, no sé, algo así. Ujú. Y sabemos que estamos pasando ante una realidad inédita. De hecho, hay muchos autores que hablan de eso. La generación de jóvenes que estamos viendo en el mundo contemporáneo es una generación inédita. Eh, Se le llaman a algunos la sociedad del conocimiento.
que tiene esta particularidad de la secularización, o al menos el cuestionamiento del tema de Dios, eh, o el cuestionamiento de los sistemas religiosos. Ujú. Realidad que necesitamos como ver, ¿verdad? Ver, escuchar, y tomar una postura abierta, porque pues creo que las conceptualizaciones muy cerradas no nos llevan a ningún lado. Entonces, en esta apertura, pues, ¿dónde está Dios? Pues no sé, ahorita que te escuchaba me quedé pensando, como que sí es la sociedad del conocimiento, pero híjole, a veces me da la impresión de que es la sociedad de la ignorancia, ¿eh? O sea, también me toca a veces, no sé, he tenido las experiencias de hablar con gente que tiene una embarradita de lo que es Dios o de lo que es el cristianismo y eso no me sirve o no me gusta y entonces ya decidí que, ¿sabes? O sea, como que también es una sociedad como de las salidas fáciles. Entonces yo creo que una cosa que sí podríamos hacer o que sí nos tocaría hacer y sería interesante es pues un poco como realmente transmitir la fe de una manera como más profunda y más rica. Me da la impresión de que la sociedad está muy secularizada y entonces no tienen una idea muy superficial de lo que es nuestra fe y de lo que es Dios. Y pues respondiendo a tu pregunta de dónde está Dios, pues es que, bueno, Dios está en todos lados, ¿no? O sea, y Dios está incluso pues quiero pensar en los corazones de los que creemos en Él y lo intentamos seguir de la mejor manera. Entonces, yo creo que eso, por ejemplo, es una cosa que a lo mejor mucha gente no ha escuchado, ¿no? O sea, a lo mejor la gente piensa que los católicos creemos que Dios nada más está en las iglesias, ¿no? O sea, así en los templos, y a lo mejor nos han enterado que nosotros también creemos que Dios pues lo traemos con nosotros, entonces, ¿no? Y que de Dios damos testimonio también vivo nosotros, entonces, pues a lo mejor nos toca preguntarnos en primera si estamos dando testimonio y qué tipo de testimonio estamos dando de Dios, ¿no? Y luego, pues eso te digo, o sea, como realmente dar a conocerlo o dar a conocer nuestras experiencias personales, ¿no? De Dios, porque te digo, porque a veces me da la impresión de que hay, pues, como una superficialidad que cancela, ¿no? O sea, y que ya de entrada así como niega, ¿no? Un poco así, ajá. Quizás sí es pues hay un sector, sí, que también tiene prejuicios, ¿verdad? Más que ideas más claras o dedicar tiempo. Si tuvieras un joven de tu edad o una joven de tu edad, eh, en la cual estás teniendo esta conversación sobre yo quiero dar testimonio de este Dios, Dios no está en los templos, Dios está en el interior de la persona. ¿Qué le dirías si te pregunta, ¿y cómo le percibo en el día a día? Ujú. ¿Cómo sé que allí está Dios? Ay, qué Y yo pregunta. soy alguien que no voy a misa, Sí, soy sí. alguien que me alejé de mucho tiempo, no fui evangelizado por mis papás, Ujú. no hay Sí. una costumbre religiosa en mi familia. ¿Dónde Ujú. yo descubro a Dios en el cotidiano? Pues, a ver, no es una pregunta fácil, pero, o sea, a ver, se me ocurre decir que, a ver, yo creo que Dios, pues Dios es la fuente del bien, ¿no? Dios es la fuente de todo bien. Entonces, pues una cosa que se me ocurre es decir, pues Dios está en todas las circunstancias en donde tú detectas el bien, ¿no? Por ejemplo, o sea, los seres humanos somos capaces del bien, pero esa capacidad nos viene de Dios, nos viene de nuestro creador y entonces... em, yo creo que sí, o sea, sugeriría eso, sugeriría que como generación, yo creo, y yo creo que como cultura en general, la cultura contemporánea, necesitamos como volver a sensibilizarnos a esas manifestaciones a lo mejor como más sutiles, ¿no? Del bien, de la bondad, del amor, de la caridad, de la misericordia, que sí están, ¿no? O sea, sí están entre nosotros, ¿no? Quiero pensar, o sea, soy optimista a lo mejor, pero quiero pensar que no vivimos en un mundo de pura maldad y pura miseria y puro odio, no, o sea, pues también estamos rodeados de cosas buenas, cosas bellas, cosas bondadosas, ¿no? Gestos y solidaridad
Y pues yo creo que ahí está Dios actuando, ¿no? Incluso a pesar nuestro. Y entonces, pues a lo mejor diría eso, diría, pues empezar por sensibilizarnos y abrir nuestro corazón a ver ese tipo de cosas, ¿no? A ver esas facetas positivas de nuestro mundo, pues, ¿no? Y que a lo mejor ahí Dios está operando. Ajá, pues citándome en este mismo caso, eh, ¿cómo distinguir si crees que Dios siempre está en el bien? ¿Cómo distinguirlo de la polarización de lo que alguien considera bien moral? Ujú, Porque pues hay sectores que dicen, no está bien que una persona ame a otra persona del mismo sexo, por ejemplo, ujú, ujú. y dices, entonces quiere decir que en esas personas no está Dios. Está bien que, o no está bien que la gente no vaya a misa los domingos, entonces eh, quiere decir que yo no hago algo bien porque no voy a misa, Ujú. o está bien que haya clases sociales y unos tengan más y otros menos porque han trabajado más y otros menos. Y entonces quiere decir que está bien que yo esté en una posición privilegiada y que el Claro, otro esté en una posición desfavorable. claro. O sea, ¿cómo está Dios en un bien moralizado que lo Sí. llena de tanta subjetividad? ¿O es que habrá algo más que hablar del bien, sino hablar de las actitudes que estabas comentando por ahí? Sí, o sea, bueno, a lo mejor, exacto, tienes razón. A lo mejor entonces, en la medida en que nos vayamos sensibilizando al bien que hay en el mundo y al bien del que somos capaces los seres humanos, a lo mejor podemos ir aprendiendo em, cuáles son esos bienes imperfectos que los seres humanos buscamos y que entonces, pues sí, a lo mejor justo, ¿no? Como dices, caen en estas subjetividades o caen en estos relativismos, ¿no? Vamos a decir, como justo, ¿no? Como dices, o sea, o por poner un ejemplo burdo, ¿no? A lo mejor, o sea, si el presidente está bien o no está bien, ¿no? O sea, algo tan sencillo como eso, o sea, y como Ahora que tan, está tan tan vigente polarizado el como eso, país. exactamente, ¿no? Tan vigente como eso. O sea, yo creo que justo ahí es en donde a lo mejor podemos empezar a detectar que nuestra capacidad de hacer el bien no es la de Dios, no es infinita y no es perfecta, sino que es imperfecta. Y entonces, que al final del día, solitos nosotros no podemos, o sea, no se trata solo de nosotros. Al final del día, sí necesitamos los seres humanos que Dios intervenga, sí necesitamos que Dios se manifieste. Y nosotros creemos que su manifestación plena se ha dado con Jesucristo, ¿no? Y entonces, o sea, al final del día, sí Dios ha intervenido explícitamente en nuestro mundo, en nuestra historia, y en la persona de Jesucristo, pues nos ha dejado ya como una manifestación mucho más clara de por dónde va su bien, ¿no? De por dónde va su voluntad y de por dónde podemos realmente buscar el bien eh, pues como el que él da, ¿no? Que es, pues sí, perfecto, ¿no? O sea, sí. Y digo, obviamente no está fácil, porque incluso dentro de ese, digamos, dentro de esa riqueza que nos trae Jesucristo, pues igual, ¿no? O sea, entre protestantes y católicos y ortodoxos, y nada más entre católicos a veces no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Entonces, o sea, pues yo creo que por eso también es como este proceso, pero digamos, yo diría que es eso, o sea, que es un proceso y es un camino, ¿no? O sea, no necesariamente se trata de que los católicos ya nos enteramos de lo que está bien y lo que está mal, y entonces nada más es cuestión de que todos se nos unan, ¿no? O sea, yo creo que es un camino que Dios nos ha permitido seguir caminando, ¿no? Y seguir trabajando y seguir extendiendo. Es un camino que no caminamos solos, o sea, justo caminamos de la mano de Él. Y es un camino también que se hace individualmente, ¿no? Entonces, bueno, pues yo como católico, pues sí, pues yo trato de hacer el bien, trato de ser buena persona, trato de seguir a Jesucristo y me equivoco todos los días, ¿no? Y lo malinterpreto y pongo yo de mi cuchara todos los días. Entonces, pues es una cosa también un poco de sensibilizarnos a que este camino no lo hacemos solos, ¿no? Sino que en la medida en la que
permitimos que este ejemplo de Jesús nos lo vayamos compartiendo unos a otros, pues entonces juntos también podemos ir caminando hacia Él, ¿no? Y pues eso es lo que nosotros llamamos la iglesia. La iglesia finalmente no necesariamente o no nada más es esta figura institución o esta figura organización, ¿no?, humana, sino al final del día la iglesia pues es la comunión de los santos, es este caminar en conjunto, ¿no? Caminar entre todos y entre todos irnos echando la mano unos a otros. Ahora que hablabas del ejemplo de Jesús como modelo, ¿crees que las categorías de la axiología de Jesús, es decir, todo el actuar de Jesús con todos sus valores, que en el fondo es la búsqueda de la dignidad de la persona, y también una de las categorías que es la búsqueda absoluta de la dignidad de la persona, y luego esta apertura que da Jesucristo a resumir los mandamientos en uno solo, que es amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todo nuestro ser y al prójimo como a nosotros mismos? ¿Crees que son categorías que le darían una objetividad a la búsqueda del bien para no caer en subjetividades morales? Uh-huh. Y qué complicadas preguntas. Sí. La cuestión es, y aquí, a ver, aquí también te voy a pedir que me eches la mano. Hay muchos teólogos, sobre todo recientes, que han discutido un poco sobre esto, ¿no? Sobre esta cuestión de si podemos plantearnos el ideal o no, ¿no? O si el ideal es posible, ¿no? Para los seres humanos. Porque si entiendo bien, hay teólogos que dicen que sí, hay teólogos que dicen que no, ¿no? Y sobre todo últimamente me parece que ha habido algunos teólogos que trabajan sobre todo con estas ideas de la deconstrucción, por ejemplo, ¿no? Que hablan un poco como esto, ¿no? O sea, de qué significa la objetividad, ¿no? O sea, ¿existe tal cosa como la objetividad? ¿Existe tal cosa como la universalidad? ¿No? Y entonces, bueno, pues a lo mejor el pensamiento clásico católico pues dice que sí, porque viene de una tradición como griega, ¿no? Vamos a decir. Pero si lo trabajamos más bien en el plano de buscar una objetividad, vamos a decir, Jesús en un momento dice, sean perfectos como mi Padre es perfecto, ¿no? En el amor. En el amor. Estrictamente hablando, para los seres humanos eso es imposible, ¿no? Porque los seres humanos, mientras estemos manchados por el pecado, no vamos a llegar a la perfección de Dios. O sea, llegaremos a la perfección de Dios cuando alcancemos la santidad o sea, ¿no? Y lleguemos al cielo. Entonces, pero eso no significa que el mandato esté mal. O sea, yo creo que es válido, es operativo, digamos, tener como la vara altísima, ¿no? Aunque nunca lleguemos a ella, ¿sabes? O sea, a lo mejor es un poco como el reto de una gimnasta, como de salto de altura, ¿no? O sea, como que si te pones la vara a la altura a la que puedes, eso como que no te moviliza, pues, o sea, no te empuja al límite. Y yo creo que una de las cosas más bonitas del cristianismo es que nos empuja al límite, nos empuja a superar nuestro límite de cuánto podemos amar, ¿no? O de, como dices, de cuánto podemos buscar la dignidad de la persona. Igual, o sea, yo creo que ninguna sociedad humana va a poder llegar realmente a alcanzar la dignidad absoluta y justa de todas las personas, pero Pero el ideal, entonces, pero el ideal lo ¿cómo? vale, Ajá. pues. Pero entonces, ¿cómo tú le vas a proclamar a alguien del mundo contemporáneo Sí. algo a lo cual no va a llegar? O sea, ¿para Ajá. qué vas a seguir algo que no vas a tocar, que no vas a llegar? ¿O será Ujú. que esa vara es precisamente lo que moraliza el bien, que nunca lo alcanzas, que el énfasis está en lo que no Claro, llegas, en lo que no claro, logras, que sí. es precisamente una de las críticas que hacen los jóvenes del mundo contemporáneo? ¿Para qué si el énfasis está en el pecado? ¿Para qué si el énfasis está en el mal? ¿Para qué si yo siempre voy a estar fallando? Nunca llego a un ideal que buscan. Ok. ¿Cómo vendes una propuesta de algo que nunca llegas?
Sí, porque a lo mejor un poco está en O el... si llegas. Sí, porque justo, a ver, porque una cosa es, a ver, se me ocurren dos cosas. Y esto lo estoy armando conforme me lo estás preguntando. No, Entonces, eso es lo interesante, claro. seguro que me voy a equivocar, pero a ver, una cosa es que, otra vez, no lo hacemos solos, ¿sí? O sea, no viene Jesús a decirnos, acá está la vara en el infinito y ahora sáltenle, ¿no? O sea, Jesús nos da herramientas, ¿sí? Dios nos da herramientas. La primera herramienta que nos da es dignificar nuestra naturaleza al encarnarse, ¿sí? Entonces, sí, los seres humanos, gracias a la encarnación de Jesucristo, tenemos digamos, como una plataforma, ¿no? Nos pone un tumbling a lo mejor si quieres, ¿no? Y no solamente nos pone ese tumbling, sino que nos da además su palabra, nos da su presencia en la Eucaristía, nos da los sacramentos, nos da un montón de cosas, ¿no? O sea, y ahí es en donde regreso a la relevancia de la iglesia, o sea, sí la iglesia tiene un sentido para los católicos precisamente por eso, porque la iglesia es un poco como todo este cofre de regalos o todo este cofre como de utensilios que te Como acercan, ¿no? comunidad, A ¿no? este Como ideal. comunidad de hermanos. Exacto, exacto. Y como justo no estás solo y si te caes, pues tienes hermanos y hermanas que te ayudan a levantarte, ¿no? O sea, que te llevan a la confesión, que te dan o sea, entonces eso es una cosa. Entonces, si llegamos, Sí llegamos. Y la evidencia son los santos, ¿no? Los santos sí llegaron. hombre, Exacto. Y luego los la otra es proclamados y los no y proclamados. los no proclamados también, nuestros seres queridos que de quienes tenemos la convicción que están en el cielo, están en el cielo, ¿no? Y sí lo lograron, pero te digo, lo logran, Tú, ¿eh? Bueno, y como dice el Papa Francisco, los santos de jeans, ¿no? Del día bueno, con día. ¿te consideras uno de ellos? Ay, no sé. Yo no sé, eso es otro tema. Pero espérame, pero la otra cosa que iba a decir, o que dijiste es en cuestión de eso, ¿no? Como de ¿para qué me esfuerzo si nunca voy a llegar, ¿no? Si nunca voy a ser Claro, tener suficiente. una propuesta de algo que yo no voy a tocar en el aquí y el ahora Exacto. haría inviable el cristianismo. ¿Para qué me hago cristiano? Exacto. Y de hecho, hace un tiempo, hace unas semanas, no sé de quién escuché, alguien que decía que tenemos que hacer un examen de conciencia dos veces al día por lo menos, porque los santos pecan 7 veces al día. Y yo me quedé así como de, oh my God. Entonces, como dices, no, o sea, entonces, híjole, o sea, nosotros la tenemos ya perdida. Y entonces yo creo que ahí es una cuestión de enfoques. O sea, si tienes la vara altísima y está muy difícil que llegues, o vamos a usar una figura que Jesús mismo utilizó. Si hay una puerta muy estrecha, ¿no? Y no todo el mundo va a pasar por la puerta estrecha, te puedes enfocar en la posibilidad de que sí pases, o te puedes enfocar en todo lo que te impide pasar, ¿sí? Y entonces ahí yo creo que es en donde está la diferencia. Muchos de nosotros católicos a veces ponemos demasiado énfasis en los peros, en los obstáculos, ¿no? Como dices, en la imposibilidad de llegar a la santidad, en la Cuando la imposibilidad. moralizamos. Cuando la moralizamos mal, porque yo creo que hay maneras más adecuadas o más productivas, ¿no? Como de moralizar las cosas. Por la ética. Este, entonces eso, o sea, o sea, yo creo que también es una cuestión como de enfoques, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, por ejemplo, desde el Concilio Vaticano II, pues se ha tratado como de impulso, bueno, desde antes, ¿no? Desde la nueva teología, ¿no? O sea, ¿Te sabes en camino de santidad? ¿Tú? en ¿Te camino de sientes? santidad. Yo creo que, a ver, yo creo que nos podemos llamar en camino de santidad todos los que tenemos la convicción de seguir a Cristo y de estar cerca de Él y no, o sea, de los sacramentos, yo creo que sí, en camino de santidad. Eso no significa que yo me considere santo, pero yo considero que ¿Son los sacramentos el único camino de santidad? no sé. Este, igual, a ver, pues Quiere decir que no está en camino de santidad el que no hace consciente
todo el bien que hace, aun cuando no es un católico o un cristiano Ajá. explícito. Pues otra vez, o sea, no te voy a responder yo, pues, ¿qué dice, qué dijo el concilio? O sea, ¿no? No, el concilio lo dijo. Sí, el Y concilio. las semillas del verbo que hay. Exacto. No, o sea, y pueden santificarse personas que sin tener, no, o sea, vamos a decir, sin tener culpa propia, no conocen a Jesús, pueden santificarse, pueden llegar a la salvación. Al final del día, nosotros no somos los que decidimos, ¿no? El que decide es Dios y lo decide en conjunto contigo, o sea, Pero necesitamos saberlo. Porque si yo sí. soy algo que nunca voy a saber, pues qué Pero chiste. también, a ver, pero no, también, porque la santidad no es igual para todos. O sea, porque Juan Pablo II es santo de una manera muy diferente que Santa Teresa de Ávila, que no sé, ¿sí me entiendes? O sea, también, entonces la santidad es única porque la relación con Dios es única, la relación con Dios es personal. Al final del día, la santidad es eso, la santidad es estar en comunión plena con Dios, ¿no? Y eso es Eso te una iba a preguntar. relación, es una ¿Cómo, relación. cómo metemos en categorías más contemporáneas un término que Sí. se corrompió tanto en el camino? Exacto, que suena tan anacrónico, ¿no? Tan así santidad. A mí me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo el caso de Carlo Acutis. Me encanta Carlo Acutis porque es un santo de jeans, ¿no? Es un santo que se murió de 15 años, que programaba, pero que comulgaba todos Pero los ese es días. un santo que no le dio tiempo a pecar. Ese era más fácil. No, claro Eh, que sí, claro que sí. hombre, chiquito de 15 años. Eh, Más bien tú, o los como tú, que Sí. dices, ¿y no estará la santidad en categorías contemporáneas, otra vez en las mismas categorías de cuánto he amado, cuánto he entregado la vida, cuánto me he dejado amar por los que están a mi alrededor, Ujú, cuánto he sentido la gracia de la reconciliación y la misericordia de Dios, cuánto me sigo sorprendiendo de la humanidad y también ujú. del bien que hace, como Sí, decía, ¿no? Esto no está sí, sí. lleno solo de malditos y de malos. Exacto. Sí, yo creo que te digo, o sea, yo creo que no es ni negro ni Yo, por blanco. ejemplo, te veo y te veo como una persona muy buena y dices, mira qué bien. Ajá. No sé cuánto te has dejado amar y cuánto has amado, eso todavía no lo conozco. Sí. Em, Igual, yo creo que los seres humanos tenemos una gran capacidad de amar, pero, pero se perfecciona, se puede perfeccionar. Y, o sea, ¿por qué no? Porque, ¿Se ¿cómo te diré? perfecciona o se aprende? O se aprende, eso, se aprende. ¿Por qué no? Es que, bueno, se santifica. ¿Por qué no? Porque, a ver, porque si no, porque es muy fácil dejar a Dios de lado, ¿sabes? Entonces se trata de amar, se trata de hacer el bien, se trata de, no, ser buena gente. No, no nada más se trata de eso. O sea, sí, Entonces sí que quiere tiene decir que este efectos, camino, ¿eh? este camino del que estamos hablando, Ujú. ¿es para muchos, es para pocos o es para todos? El camino es para todos. Quienes lleguen al final del camino, pues es que eso ni nosotros sabemos. O sea, pero ¿cómo te diré? Eso, te ¿Tú qué digo, o sea, crees? ¿Llegaremos todos? no. No, ahí también hay una controversia con Baltasar, con von Baltasar, que dijo que podemos esperar que el infierno esté vacío, ¿no? Y entonces ardió Troya. Entonces, ¿quién se queda en el camino? No sé, a mí no me corresponde decirlo. O sea, justo, es que esa es la cosa, en el momento en el que yo digo, yo estoy moralizando, ¿no? Y entonces te voy a Depende. decir, ¿No los te que votaron, parece, no los te que parece que, votaron por X o Y, ¿no? O no te sea, parece que si decimos solo se quedará el camino, en el camino aquel que libremente ujú, diga que no quiere ver a Dios cara a cara? ok, de acuerdo, exacto. ¿Y el Eso, resto? y el resto no lo sabemos.
porque incluso el buen ladrón se arrepintió en el último momento. ¿Y Y será está que para bien. obtener la salvación hay que arrepentirse? ¿O es Sí. una gracia? Ay. Yo creo que son dos maneras de hablar de lo mismo. Muy bien. ¿Sí? Algo así, diría yo. O ¿Qué sea, hacemos? ajá, ¿Qué yo, hacemos sí. para convocar apasionadamente a jóvenes que son tan buenos en el fondo, que son tan comprometidos para querer un mundo distinto, que se han atrevido a levantar la voz por aquellos que nunca le pudieron levantar la voz, aquellos que están apostando por la inclusión, aquellos que están lanzándose en las calles porque quieren un mundo de más paz, donde todos quepan, Ujú, donde la iglesia no excluya por moralismos o cerrazones ideológicas. ujú. ¿Qué hacemos, Gabriel? ¿Cómo convocamos? ¿Qué le decimos a ellos que han sentido que la iglesia se cerró, una parte de la iglesia se cerró, que señaló, Mira, que puso el énfasis en el pecado? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo yo pienso mucho en convocamos esto. Yo pienso mucho en eso. apasionadamente? Pienso mucho en eso porque además te digo, yo todos los días convivo con estudiantes universitarios, todos los días. Y además yo doy clases, a ver, yo doy clases en dos universidades, yo doy clases en la UNAM y doy clases en la ANAHUAC. Entonces son dos contextos muy diferentes, ¿sí? Entonces, me lo pregunto con mucha frecuencia y me lo pregunto porque además pues es un tema que de mucha urgencia para la iglesia, ¿no? Yo lo primero que diría es que vivimos en un mundo con una oferta tan vasta que no podemos ofrecer una sola cosa. Al contrario, lo que nosotros tenemos para ofrecer es infinitamente más grande que cualquier cosa que el mundo pueda ofrecer. Entonces, eso nos pone un reto muy grande porque tenemos que ofrecer diferentes cosas para diferentes personas. O sea, hay personas que van a acercarse a través de la acción, a través de los gestos de misericordia. Hay personas que no, hay personas que se van a acercar a través de la belleza, ¿no? Que se van a acercar a través de la música, a través de la arquitectura, a través del arte, a través de lo estético. Hay personas que se van a acercar a través de las ideas, o sea, hay personas que están muy inquietas intelectualmente y que necesitan que uno les dé respuestas serias, profundas, bien fundamentadas. Eso es lo que necesitan, no que los pongas a trabajar ni que, no, necesitan respuestas. Entonces, yo eso es lo que diría. Yo diría, necesitamos fortalecer y diversificar, ¿sí? Porque entonces son varias redes, ¿sí? No nada más tienes una red que atrapa a un tipo de pescados. Necesitamos atrapar a muchos tipos de pescados que están todos mezclados, ¿no? En el agua. Yo creo que en la medida en la que vayamos construyendo, y perfectamente lo podemos hacer, o sea, no nos sobran herramientas, no nos faltan herramientas ni recursos a la iglesia para hacerlo. Yo creo que en la medida en la que vayamos construyendo diferentes maneras de acercarnos a las personas, no solamente a los jóvenes, a todo mundo. Porque Pronto estarás coordinando un sí, espacio juvenil pues sí, gracias a Dios que se y a llama este Chitchat. equipo. Nos Exacto. cuentas y nos invitas. Exacto. Pues de hecho es una actividad que ya se empezó desde hace unos meses, ¿no? Esta va a ser la cuarta edición que estamos haciendo. Es una actividad que organizamos en la parroquia de la Santa Cruz una vez al mes, un domingo. Y es un espacio que abrimos precisamente como una plataforma, un espacio como para hablar de temas actuales, de temas de relevancia actual, sobre todo para los jóvenes, pero eh, integrando la perspectiva católica, ¿sí? No exclusivamente, pero sí que la perspectiva católica esté en la mesa, ¿sí? Y que también haya una perspectiva crítica. Entonces, pues muchas veces tratamos de que haya debate o de que haya apertura, ¿no? Para hacer preguntas, que haya apertura para disentir, cosas así.
El próximo lo vamos a tener el domingo 27 de noviembre de este mes. Yo creo que va a ser el último de este año. Y vamos a tener el testimonio de una persona súper interesante que ha tenido muchísimo trabajo recorrido con refugiados, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar de un tema muy urgente, que es el tema de la migración, el tema de los refugiados. Se toca esto que decías tú de la dignidad de la persona, ¿no? Y de cómo la iglesia necesita estar allí, ¿no? Presente. Pero también, bueno, en las ediciones anteriores, pues hablamos sobre el papel de las mujeres en la iglesia, sobre si la iglesia se actualiza o no, o se debe de actualizar o no. Tuvimos un testimonio también muy bonito de una joven que sobrevivió al cáncer. Entonces, pues son temáticas muy diferentes. Está enfocado, está pensado para jóvenes y no, como decía, ¿no? No necesariamente jóvenes católicos, no necesariamente jóvenes que estén de acuerdo con la postura de la iglesia, sino al contrario, lo que queremos es eso, es abrir un espacio precisamente de encuentro, ¿no? De encuentro y de un intercambio serio, abierto y crítico de ideas y de posturas. Entonces, pues sí, pues los invitamos a que participen, a que no se lo pierdan y vamos armando también ahí un grupo padre, ¿no? Muy De gente. bien. Sí, Sí. de hecho, llegaron 21 jóvenes en el último. Y Pues va gracias, creciendo. Gabriel. No, pues muchas gracias a Nos ti. quedamos con 2 o 3 cafés pendientes para seguir conversando sobre esto. Esto es muy interesante. Y a todos invitarles el domingo 27 de noviembre, 5 de la tarde, en el espacio que le llamamos en el templo, en la parroquia Santa Cruz del Pedregal, Chichat, 27 de noviembre, 5 de la tarde, aula 7, ahí nos buscan en los salones. Le hemos llamado Huir de casa para encontrar mi hogar. La experiencia de una persona que ha trabajado con refugiados, una realidad tan dolorosa y tan confrontante de nosotros como cristianos para dignificar personas que han querido encontrar su hogar y que han tenido que pasar por muchísimos sufrimientos, inclusive la muerte de muchos seres queridos. Ujú. Gracias, Gabriel. Gracias. De hecho, si me das chance, voy a proyectar en pantalla la imagen, ¿no? Para que la gente la vea. 2 segunditos y con eso terminamos, ¿no? A ver, déjenme ver si me da chance. Sí. Ahí está. Este es Ahí está, el flyer. Huir Para, de casa para encontrar mi hogar. El testimonio de una persona que trabaja en casa de refugiados, domingo 27, 5 p.m., en la parroquia de la Santa Cruz del Pedregal. Cualquier duda pueden escribirnos en redes. Gracias, Gabriel, no, por gracias a ti. acompañarnos. Mucho que seguir platicando. Sí. Y en el próximo encuentro de Ven y Sígueme entrevistaremos a otro joven, Eugenio Valle, que también contribuye con la revista Ven y Sígueme. Muchas gracias y buenas Gracias. noches a todos.